vamos a orar también por estas peticiones de oración que han sido enviadas. Levante su mano y dele gracias a Dios. Dígale: Señor, te damos las gracias por permitirnos llegar a 44 años como iglesia local en esta ciudad de Santa Ana. Queremos agradecerte, Señor, porque lo que comenzó en una casita pequeña, en el seno de una familia, Señor, ahora tú lo has hecho crecer, Señor, como un innumerable pueblo. Y te damos las gracias, Señor, por tu amor. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Señor, durante todo este tiempo tú has estado con la iglesia, en sus momentos de victoria como en sus momentos bajos. Tú has caminado con tu pueblo, no nos has abandonado. Y a pesar de los errores, a pesar, Señor, de las equivocaciones humanas, tú nos has ido perfeccionando, nos sigues perfeccionando. Y queremos agradecerte, Señor, porque si hasta este momento nos has sostenido, es solo por tu gracia, es solo por tu amor. Gracias te damos, Señor, por las familias que has sanado, las familias que has reconciliado, las vidas que has transformado. Gracias, Señor, por permitirnos llevar tu palabra en diferentes momentos a través de las células. Gracias por la vida de cada supervisor, de cada supervisora, de cada líder, de cada anfitrión, de cada servidor de esta iglesia. Gracias, Señor. Gracias por la vida de los niños, de los jóvenes que son la siguiente generación que va a tomar la responsabilidad de preservar este legado y de llevarlo, Señor, hasta donde tú quieras. Te damos las gracias por la vida de nuestro hermano Mario, Señor, a quien tú levantaste como siervo aprobado. Gracias, Señor, por la vida de tu hijo. Queremos pedirte, Padre, que bendiga su ministerio. Hoy tú le permites llegar a 44 años y tú lo has sostenido, Señor, hasta acá. Te pido, por favor, en el nombre de Jesús, que suplas sus necesidades, que tu presencia lo mantenga fresco siempre, Señor, con una visión clara de lo que tú quieres. Amado Dios, ayúdanos a seguir con esta responsabilidad de llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Levanta colaboradores fieles. Levanta, Señor amado, siervos que te amen, hijos que te amen, que vivan en tu presencia. Te lo pedimos, Señor. Gracias por tu amor. Oramos también, Padre, para que nos entregues tu palabra. Estamos necesitados y como tierra seca que anhela el agua, Señor, envía tu palabra, que tu Espíritu Santo nos entregue esa palabra que nos hará crecer para llegar a la altura, a la estatura del varón perfecto. Oramos por estas peticiones de oración. Señor, suple tú las necesidades, suple tú lo que haga falta, y que así tu nombre sea en todo glorificado. A ti sea la gloria, Señor, y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo número 1. Y vamos a leer el versículo número 5 y 6. Para que no le cueste encontrar Esdras, hermanos, pueden irse de los salmos hacia atrás. Esdras capítulo número 1, versículo 5. La palabra de Dios nos dice:
Voy a leer de la versión Reina Valera. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, este libro de Esdras en realidad es la primera parte de todo un libro que en su momento era todo un conjunto. Hablo específicamente de Esdras y Nehemías. Lo que para nosotros, hermanos, son dos libros de la Biblia, en realidad en sus orígenes eran un solo libro. Y en ese solo libro, básicamente lo que se describe es la historia del retorno de los exiliados de Babilonia hacia Jerusalén. Tanto en el libro de Esdras como en el libro de Nehemías se nos relata, hermanos, de tres personas que formaron parte de esa repatriación de exiliados que estaban en Babilonia y se dirigían nuevamente hacia Jerusalén. Uno de ellos era Zorobabel, el otro era Esdras y el otro era Nehemías. Zorobabel era el responsable de traer a los repatriados desde Babilonia hacia Jerusalén. Y la primera parte del libro de Esdras nos cuenta sobre esa historia. En cuanto a Esdras, la responsabilidad de él era que una vez se instalaran en Jerusalén, Esdras tendría que levantar nuevamente el culto hacia el Señor. 60 años después de esa repatriación, Nehemías iba a ser el responsable de hacer la muralla alrededor de la ciudad. Todo eso, hermanos, como ya lo dije, era parte de un solo libro que hoy nosotros conocemos en dos, Esdras y Nehemías. Pero por razones, hermanos, que no vienen al caso mencionar en este momento de por qué se divide el libro de Esdras y de Nehemías, vamos a tratar la manera de introducirnos en el contenido de los versículos que acabamos de leer. Como ya lo dije, cuando se permite la repatriación de los judíos de Babilonia hacia Jerusalén, eso fue durante el primer año de reinado de Ciro. Ciro era un rey persa que había conquistado Babilonia, y al haber derrotado a los caldeos, una de las primeras disposiciones que Ciro tiene en su política de gobierno es, hermanos, la de permitirle a los judíos que regresen a su tierra, pero también que ellos vuelvan a reconstruir el templo de Jerusalén. Esa iniciativa que el rey persa había tenido no había sido el resultado de una estrategia política, no había sido tampoco el resultado de tratar la manera de ganarse la simpatía del pueblo judío, aunque la lectura social y política se pudo haber hecho desde esa perspectiva. Lo cierto es que el libro de Esdras dice que el Señor despertó en el corazón del rey de Persia esa iniciativa. De hecho, así lo dice el versículo 1. Despertó Jehová el espíritu de Ciro. Fue el Señor el que puso la iniciativa, el impulso de realizar esa obra que al final de 70 años de cautiverio en Babilonia le concedía a los judíos regresar nuevamente a su tierra. Cuando Ciro emite ese edicto, muchos judíos ya habían hecho
una vida en Babilonia. A muchos de ellos les iba bien. De hecho, que generaciones habían nacido en Babilonia, y estos niños judíos habían escuchado acerca de Israel, de Jerusalén, de la gloria que hubo en algún momento en la tierra de Israel. Pero para ellos era simplemente un recuerdo, era una leyenda, era una historia que sus padres les contaban. Pero 70 años después de haber estado en Babilonia cautivos, esclavizados, el Señor levanta a Ciro para que los judíos regresen nuevamente a su tierra. Y ese era el momento en que se planteaba el desafío para muchos de ellos de abandonar lo seguro para ir a lo inseguro, de abandonar la comodidad de Babilonia para ir a lo incómodo de Jerusalén. Y se necesitaba, hermanos, esa actitud, esa convicción de saber que aquello era de Dios. Para muchas generaciones, Israel era una tierra desconocida. Era algo que no habían nunca conocido durante toda su vida, porque ya le dije, algunos de ellos habían nacido en el exilio en Babilonia. Pero dice el versículo 5 que al retorno de los judíos hacia Jerusalén, dice que entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Que se mencione solamente a Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, era porque eran las únicas tribus que habían sobrevivido al exilio. Las otras tribus prácticamente habían desaparecido. Pero en ese versículo 5 se nos dice que se levantaron. ¿Qué significa levantarse? No habla, hermanos, de que estaban sentados o acostados y que tomaron la acción de levantarse. No es en ese sentido que el escritor está señalando el verbo. Cuando dice ahí en el verso 5 que se levantaron, habla de que ellos tomaron la iniciativa como una convicción de Dios. Que eso que Dios había permitido que Ciro les diera chance de regresar a la tierra de sus padres, ellos lo vieron con una visión que venía clara de parte de Dios y que demandaba una acción específica. Entonces por eso es que dice el verso 5, se levantaron. ¿Quiénes se levantaron? Se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Eran básicamente los ancianos de más de 70 años que habían visto la gloria y el esplendor de lo que fue en una ocasión el reino de Judá. Hermanos, cuando hablamos de la historia, uno siempre tiene que entender que hay ciertos momentos en donde uno claramente ve la visitación y la gloria de Dios. Y vemos, hermanos, cómo el poder de Dios se ha manifestado. Y sobre esa base es que surge en las personas una convicción de que lo que se hace motivado por la gloria de Dios. Por eso es que estos hombres, al escuchar que el rey de Persia les decía: es tiempo de que ustedes regresen a su territorio, es tiempo de que ustedes retomen la visión de la tierra de la promesa, estos hombres ancianos, ya de edad, no dudan en regresar a su tierra, a pesar de que eso iba a suponer un camino bastante largo. Ellos eran ancianos, para ellos era más fácil quedarse en Babilonia. Ellos ya estaban instalados. Más de alguno pudo haber dicho: bueno, yo ya tengo 90 años, ¿quién va a querer ir a mi paso de regreso hacia Jerusalén? Otro pudo haber dicho: es preferible que mejor me entierren acá. Pero no, hermanos, los primeros que se levantan para retomar la visión de Dios son aquellos que de alguna manera habían visto la gloria de Dios en la tierra de Judá.
Aquellos hermanos que habían experimentado el poder de Dios, ellos son los que nuevamente retoman con compromiso el desafío de regresar a la tierra. Y nosotros, hermanos, también, todos los que estamos involucrados en la obra de Dios, tenemos que tener la misma resolución. No importa la edad que usted tenga, el tiempo que usted tenga de estar acá en la iglesia. Usted puede decir, mire, yo ya tengo 40 años, yo ya tengo 50 años, yo ya tengo 63. ¿Qué le voy a aportar yo a la obra de Dios? ¿Qué le voy a aportar yo al Señor? Eso está bien que lo hagan los jóvenes, pero yo ya no tengo fuerza. Pero es ahí donde tú te equivocas, porque tú puedes tener tu cabello emblanquecido por las canas. Las arrugas seguramente dibujan la piel de tu rostro, pero la fuerza de la iglesia y la fuerza del pueblo de Dios no radica en la fuerza humana, la fuerza de los hombres, sino que la fuerza de la iglesia radica en el poder del Espíritu de Dios, que coloca una visión clara sobre nosotros. Por eso es que los primeros que se levantan son los viejos, son los ancianos. Ellos dicen, eso estábamos esperando. Al igual, hermanos, que Caleb, hombres del ayer, que cuando les plantearon un desafío de ir y poseer nuevamente la tierra, ellos no lo dudan, no ponen como pretexto su edad, no ponen como pretexto sus enfermedades, sino que ellos, hermanos, se arropan del valor que solamente la fuerza del Espíritu de Dios puede dar, y ellos dicen, vamos adelante. ¿Sabe cuando nosotros estamos preparados para morirnos? Es cuando dejamos de soñar, es cuando pensamos que lo hemos logrado todo. Ya le dije, estos hombres se pudieron haber acomodado, ellos estaban bien en Babilonia, ya eran ancianos, pero dice que los primeros que se levantan son ellos. Y cómo llena de entusiasmo ver acá hermanos que tienen años de estar acá en la iglesia y que usted los ve apasionados, sirviendo al Señor desde cualquier trinchera. Muchos de ellos, hermanos, como ya lo dije, son ancianos, pero al verlos a ellos uno nota la juventud que el Espíritu de Dios puede darles, la fuerza y la energía con la que entregan su vida para la causa del Evangelio. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque creen en un ideal de un hombre? ¿Porque han puesto su seguridad en una denominación? No. La fuerza que los impulsa a conquistar grandes batallas es que el Espíritu Santo también los levanta a ellos con poder, con autoridad. Y dice el verso 5 que también se levantaron los sacerdotes y los levitas. Estos eran los encargados del culto. Hermanos, había años, décadas que ya no existía el templo, pero aquí la Biblia los identifica como sacerdotes y levitas, y ellos también se levantaron para ir a servir a un templo que no existía. Es que la fe consiste en eso. La fe consiste en creer en algo que no se puede ver. Si usted cree en algo que se ve, entonces no es fe. Y una de las cosas importantes para realizar la obra de Dios es que se necesita la fe que solo viene de Él. Todo, hermanos y hermanas, lo que Dios en su gran misericordia nos ha permitido alcanzar hasta este momento ha sido el resultado de la fe que hubo en los líderes, en la congregación, para creer en algo que no se veía. Hace 15 días, más o menos, estuvimos dándole gracias a Dios por los 29 años de la radio.
La radio comenzó a funcionar en el mes de marzo de 1995. Y uno podría decir, bueno, la radio comenzó en el 95. Pero los que tienen más tiempo de estar acá en la iglesia saben que el proyecto de la radio nació mucho antes. Fue en el año 94 cuando el pastor Mario reunió a un grupo de ustedes y les planteó el proyecto de la radio y lo mencionó a la iglesia y dijo, hermanos, vamos a tener una radio. Y eso que en su momento se veía como un imposible, tanto el pastor como la congregación y todos los que se involucraron creyeron que eso iba a ser una realidad. Y por eso es que comenzaron con el proyecto de los socios de la radio. Imagínese usted, socios de una radio que no existía, socios de una radio, hermanos, que todavía no sonaba. Pero ¿qué era lo que impulsaba a aquella generación a creer eso? Era la fe de que Dios es dueño del oro y la plata, que podía proveerle a su pueblo todo lo necesario para hacer la obra de Dios. Se necesita fe. Y al hablar, hermanos, de los valores que han sostenido a esta iglesia, son los valores que no debemos de perder. No debemos de perder el hecho que lo que hacemos lo hacemos por convicción del Espíritu. No debemos de perder, hermanos, la visión de que todo lo que hacemos es por la fe en el Señor. Nosotros no vamos a hacer las cosas, hermanos, porque nos sobra dinero. Nosotros no vamos a hacer las cosas porque mire que tenemos unos planes bien marcados, tenemos una estrategia humana bien planteada, hemos traído algunos consultores que nos digan qué hacer. No, hermanos, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo porque Dios ponga una visión en nuestro corazón y vamos a seguir tras esa visión. Pero si la cartera nos dice no hay, nosotros vamos a creer que nuestro Dios nos va a abrir camino para caminar ahí. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Si hay algo que no tenemos que perder nosotros de vista, es el hecho que Dios va delante de nosotros. En estos 44 años, Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha abandonado y tampoco nos va a dejar. Por eso es que estos sacerdotes y levitas, que no había templo, no había un lugar, ellos deciden enlistarse y dicen, vamos de regreso a nuestra tierra. Oiga, don sacerdote y don levita, pero ¿y dónde va a ir a servir si templo no hay? Pero ellos se levantaron porque sabían que Dios les iba a abrir la oportunidad para ver la casa de Dios nuevamente levantada. Nosotros también necesitamos esa fe, hermanos. Yo le voy a decir algo, lo peor que nos puede pasar como iglesia es que nos acomodemos. Dios siempre va caminando hacia adelante y siempre va a poner un reto y un desafío frente a nosotros. Y en cada reto y en cada desafío que Dios nos ponga por delante, nuestra fe va a ser probada. Va a haber gente que va a decir, hermano, usted está loco. ¿Cómo se le ocurre hacer eso si dinero no hay? Hermano, mire, pero ¿por qué vamos a hacer eso? Si al final de cuentas la gente no apoya. Hermanos, lo más importante no es lo que diga la gente, no es lo que diga el hombre, sino lo que dice Dios. Eso es lo más determinante. Si algunos apoyan, qué bien. Si hay otros que murmuran, mal por ellos. Pero la obra de Dios siempre va a ir caminando con los hombres de fe que le creen a Dios en medio de lo imposible. Dios nos va a llevar ahí. Siempre hacia adelante, Dios va a poner en nosotros un desafío donde recursos no vamos a tener, pero vamos a tener el mejor de los recursos. Es la fe que vence al mundo. Y aunque nos cierren las puertas, hermano, y aunque nos digan que no, pero si nosotros somos personas llenas de esa necedad santa
de que las cosas se pueden hacer, nosotros ya vamos a visualizar lo que Dios quiere hacer en el mañana. Pero por eso necesitamos siempre estar en esa perspectiva de que las cosas se hacen por fe. Hermano, piense por un momento en esto. Y hablando con los hermanos ancianos en su momento, ellos me decían: hermanos, si todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho no porque teníamos dinero, sino porque teníamos la convicción de que Dios nos lo iba a dar. Y eso fue así. Yo le animo para que, si usted puede, acercarse al final del culto y vea las fotografías que están pasándose en las pantallas ahí en el parqueo principal. Hay una donde este local está medio construir y está así de lleno. Y me dicen los hermanos que en uno de esos cultos se vino un aguacero. ¿Cuántos estuvieron en ese culto? Algunos, ¿verdad? Bueno, pero les cuento, porque a mí me lo contaron también, que estaban los hermanos en medio del aguacero con un local a medio construir. Pero ¿qué cree que hizo la gente, hermano? ¿Cree que se levantó y se fue? Qué barbaridad el pastor donde nos tiene debajo del agua. No, hermano, la gente se quedó ahí en medio de ese polvazal, en medio de esa lluvia. La gente seguía ahí. ¿Por qué? Porque ellos por la fe veían que esto que ahora nosotros vemos iba a ser una realidad. Y yo le pregunto, ¿fue Dios fiel, sí o no? Claro, por eso es que se terminó este local, porque Dios proveyó de todo lo que hacía falta. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Pero eso, hermanos, ocurrió hace varios años. Vienen otros desafíos, yo no sé cuáles serán. Pero yo lo que sí le puedo decir es que se va a necesitar fe para hacerlo. Fe en el Señor para lograr grandes cosas para su obra. Pero ¿qué es lo que impulsa la obra? Ahí lo dice. Todos aquellos, no era solo Esdras, no era solo Zorobabel, no era solo Nehemías años más adelante, eran todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. No solamente Dios despertó el espíritu de Ciro, sino que también Dios despertó el espíritu de su pueblo. Esa es mi oración, estimados hermanos, delante de Dios, que siempre en nosotros haya un despertar de Dios, que en nosotros siempre haya un deseo de hacer su voluntad, no la nuestra. Entonces vea que se combinan dos cosas. Número uno, nos levantamos con una convicción firme, pero esa convicción de levantarnos es porque el Espíritu de Dios también ha despertado en nosotros el anhelo de hacer su voluntad. Y acá dice, todos aquellos cuyo espíritu despertó el Señor para subir y edificar. Todos aquellos hombres dijeron, Babilonia no es nuestra tierra. Todos aquellos hombres que tenían casas acomodadas, atesoradas, dijeron, estas no son nuestras casas, esto no es nuestra tierra es Jerusalén. Oiga, don judío, pero usted va a dejar la comodidad de su casa para irse a una tierra destruida, quemada por el fuego, donde todo es incierto. Va a abandonar sus negocios para dedicarse a una obra donde no existen garantías. Y ellos pudieron decir, es que el Señor despertó en nosotros una convicción de subir a Jerusalén. Ellos despertaron, hermanos, hacia la convicción y la realidad que su tierra no era Babilonia, sino que era Jerusalén, y había que regresar ahí. Cuando muchas veces nos acomodamos en nuestra Babilonia, es cuando ya no asumimos riesgos, es cuando nos volvemos calculadores. Y es muy fácil estar en lo seguro. ¿Y sabe qué es lo peor que nos puede pasar como iglesia?
Que nosotros, hermanos, nos acomodemos a lo seguro y diciendo, hermano, aquí estamos bien, ¿para qué vamos a hacer eso? Pero en algún momento Dios nos va a llevar, ya le digo, a salir de nuestra comodidad y a entender, hermanos, que Dios despierta en nosotros el anhelo de crecer, de seguir adelante. Y aquellos hombres dijeron, bueno, este es el tiempo de abandonar la tierra de Babilonia y regresar a nuestra tierra. Pero ¿quién era lo que los impulsaba? Era el Espíritu de Dios. Quien los había levantado era el Espíritu Santo. ¿Quién es el que mantiene viva la iglesia? Quien mantiene viva la iglesia no es el carisma del pastor, no es un grupo determinado. Quien mantiene viva la iglesia, hermanos, no son las capacitaciones o el ADN de una iglesia. Quien mantiene viva a una iglesia es la manifestación constante del poder del Espíritu Santo. Hacer de lo que hacemos una vivencia continua del Espíritu es lo que va a mantener viva la iglesia y es la que va a mover los corazones. ¿Cuántos hemos visto la manifestación del Espíritu en nuestras vidas, hermanos? Nosotros hemos visto la gloria de Dios, que Dios se mueve y nos impulsa a hacer cosas que uno dice, ¿y cómo logré hacer esto? Fácil, solamente porque el Espíritu puso en ti la convicción de levantarte y de hacer algo para la gloria de Dios. Por eso es que dice el verso 6, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, con oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Dios sabe lo que cuesta hacer su obra. Dios no es, hermanos, que pase por alto cuáles son los costos de inversión para que la obra de Dios camine. Pero mire lo que hace el Señor. Dice que hubo personas a su alrededor que ayudaron, que apoyaron, porque eso iba a demandar un esfuerzo. Pero era Dios, hermanos, el que estaba tocando los corazones. Era Dios, hermanos, que de buena gana la gente de manera voluntaria ofrecía lo que tenía para la obra de Dios. Sé que muchos de ustedes disponen de su tiempo para la obra de Dios. Muchos de ustedes disponen, hermanos, de sus recursos para la obra de Dios. Sé que muchos de ustedes disponen de sus conocimientos para la obra de Dios. Pero ¿quién les está doblando el brazo para que lo hagan? ¿Quién los está obligando, hermanos? ¿Quién les está poniendo una pistola para que hagan lo que hacen dentro de la iglesia? Nadie. El único que nos motiva a hacer algo es el glorioso Espíritu de Dios, quien pone en nosotros el anhelo de querer servir a nuestro Dios hasta el último día de nuestras vidas. ¿De qué otra forma se puede explicar, hermanos, el hecho de entregar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra fuerza al Señor? Cuando nos damos cuenta que Dios nos ha dado todo, nos ha bendecido con su salvación, con la gloria de su Hijo Jesucristo, la presencia de su Espíritu Santo, la inerrancia de su palabra. Lo único que puede embargar en nuestros corazones es la gratitud para entregar cada día de nuestra vida lo mejor de nosotros. Y eso es lo que no hay que perder. Entonces vea, ser levantados por Dios, no importa los años que usted tenga. Ser levantados por Dios, tener la fe necesaria y dar lo mejor de nosotros. Levantados por Dios, la fe necesaria y dar lo mejor de nosotros para la obra de Dios. Y eso va a hacer que las cosas caminen hacia adelante. Y cuando haya oposición, hermanos, nosotros nos vamos a amarrar de fe. Y cuando no haya recursos, si es necesario entregarnos hasta nosotros mismos, lo haremos. Porque sabemos que la causa del Evangelio es una causa que vale la pena ser vivida. Es una causa que vale la pena ser defendida. Eso es lo que alimenta nuestra fe y nos ayuda a seguir adelante. Hoy Dios, hermanos, nos ha demostrado hasta este día 44 años, hermano. 44 años.
Y Dios nos podrá decir a nosotros: durante este tiempo les hizo falta palabra de Dios. No, Señor. Durante este tiempo les hizo falta la manifestación de mi espíritu. No, Señor. Durante este tiempo yo los he dejado avergonzados. No, Señor. Durante este tiempo yo he faltado a alguna de mis promesas. Y el pueblo podrá decir: no, Señor. Entonces, si yo sigo con ustedes adelante, es tiempo de que marchen hacia la Jerusalén celestial, donde de verdad tendremos nuestra morada en gloria. Si este pueblo caminaba hacia la Jerusalén terrenal, nosotros caminamos hacia la Jerusalén celestial. Todo lo que hacemos es porque sabemos que tendremos retribución en gloria en aquella santación donde está nuestro amado Salvador. Entonces, hermanos, no perdamos de vista estos tres elementos: ser levantados por Dios, ser, hermanos y hermanas, fundamentados en la fe, y dar lo mejor de nosotros en todo lo que hacemos. El que es servidor de la iglesia, hágalo bien. Si a usted Dios lo pone dando la bienvenida, dé bien la bienvenida. Si Dios lo pone a ministrar, ministre bien. Si Dios lo pone a cantar, cante bien. Si Dios nos pone a predicar, prediquemos bien. Si Dios nos pone a atender a niños, hermanos, hagámoslo bien. Porque sea de hecho o de palabra, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación rápidamente para todas aquellas personas que deseen entregarle su vida a Cristo o deseen reconciliarse. Tal vez usted se preguntará: ¿qué es lo que hace que esta gente se entregue con tanta determinación en lo que hace? Yo le puedo responder: servimos a un Dios vivo. ¿Qué es lo que hace que esta mujer de avanzada edad, con todas y sus enfermedades, siempre me esté invitando para asistir a la célula? Es la pasión que existe por su Señor. ¿Qué es lo que hace que jóvenes entreguen lo mejor de sus fuerzas para la obra de Dios en vez de andar perdiendo el tiempo? Es que se han encontrado con el Señor. Ese Señor que da esa fuerza es el Dios que ahora te invita para conocerlo a ti y que te dice: ven, sígueme, haré de ti pescador de hombres. Esta mañana, si hubiera alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, póngase en pie. Quiero orar por usted. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o quiere reconciliarse, póngase en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted gustosamente. ¿Quiere entregarle a usted a Cristo su vida? Nosotros ya hicimos ese paso hace muchos años y nos hemos equivocado y le hemos fallado al Señor, pero Dios nos vuelve otra vez a llamar y nos ha sostenido. Ese es el Dios que también quiere revelarse a su vida. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera entregarle su vida a Cristo? Póngase en pie. ¿Habrá alguien? Si usted quiere entregarle su vida a Jesús, póngase en pie. Si usted quiere reconciliarse, también hágalo. Amados hermanos, oremos para que Dios toque las vidas. Dígale: Señor, rompe las cadenas esta mañana, y que así muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad. Esdras tenía la convicción de que lo que se iba a hacer se hacía movido por Dios. Zorobabel también tenía esa convicción. Nehemías también la tuvo años después. Todo lo que se hace es porque Dios nos levanta. Hoy el Señor también te quiere levantar como instrumento útil. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? ¿Quieres reconciliarte? Ponte en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que te va a ayudar.
¿Habrá alguien? Estoy a punto de cerrar esta invitación, pero si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. Vamos a orar ya. Pero si hubiese alguien esta mañana que quiere entregarle su vida a Jesús, ahí hay un hermano que te va a ayudar. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, estos valores que durante años han sostenido a esta iglesia, ayúdanos a mantenerlos frescos. Levántanos por tu espíritu. Así, Señor, como levantaste a los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín para retomar ese largo viaje hacia Jerusalén, así como levantaste a los sacerdotes y levitas para ministrar en un lugar donde no existía, así, Señor, como también el pueblo dio lo mejor de sí para hacer realidad ese proyecto, ayúdanos a dar lo mejor de nosotros, a estar arraigados en la fe, a ser levantados por tu espíritu y dar lo mejor de nosotros para que esta obra siga caminando. Señor, bendice a tu pueblo y desde ya te damos a ti toda la gloria y el honor en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos la gloria al Señor, hermanos y hermanas, por lo que Él hace en nuestras vidas. Hermanos, hemos llegado ya a la parte final de este servicio. Solamente queremos orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos, recordando que todo lo que hacemos para el Señor lo hacemos para su gloria. Padre que estás en los cielos, Señor, bendice a tu pueblo esta mañana que a través de sus ofrendas y sus diezmos aportan para que este ministerio siga avanzando. Bendice, Señor, a tu pueblo, es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos con nuestros hermanos adorando al Señor.